Cordial saludo. En esta ocasión voy a referirme a la paradoja del negacionismo, basado en un artículo exactamente del mismo nombre que publiqué en Confidencial Colombia. Y el negacionismo referido al tema más importante, el más importante que deberíamos tener cada uno de los humanos en nuestra cabeza, que es el cambio climático. Bienvenido a estas reflexiones. Los científicos del mundo están alarmados. En la revista Bioscience de Oxford dice, sobre la base de estos datos y la obligación moral de los científicos de advertir claramente a la humanidad sobre cualquier amenaza catastrófica, están pidiendo un cambio transformador con urgencia. Ya la han firmado 14.000 científicos alrededor del mundo. Si seguimos como vamos, para el año 2100 habremos aumentado 3.6 grados centígrados sobre la temperatura que teníamos en la época preindustrial. Esto se puede ver con mucha facilidad y es muy interesante para hacer este ejercicio en el simulador climático del MIT que está en pantalla. Mientras que los científicos mundiales reunidos en torno al panel intergubernamental de cambio climático a expensas de la ONU han establecido una meta física, técnica y económicamente posible de solamente 1.5 grados de aumento. Pero si seguimos como vamos, ya en el 2050, solo en el 2050, ya habremos superado los 2 grados centígrados. Lo que nos debe aterrar de esto es que la pérdida de los delicados equilibrios en la naturaleza que implica el aumento de la temperatura muy probablemente va a desencadenar unas reacciones que se vuelven inestables en el complejo sistema ambiental de la Tierra. Para ello, dos ejemplos para ilustrarlo. El permafrost, que es la tundra congelada permanente, tiene atrapado metano en su interior. Al descongelarse, va a liberar ese metano. El metano es un gas, uno de los gases de efecto invernadero, lo cual hará, a su vez, que el cambio climático se acelere. El siguiente ejemplo es la Amazonía. Con la creciente deforestación, muy probablemente va a pasar de ser un capturador de CO2, o sea, benéfico completamente, por eso lo llamamos el pulmón del mundo, a ser un generador de CO2, lo cual aumentará a su vez la velocidad del cambio climático. En su búsqueda de nuevos equilibrios, la Tierra, como es natural, posiblemente generará escenarios y condiciones de vida que no sean favorables al ser humano. Y vamos a encontrarnos ya sin posibilidades de poder atenuar estos cambios con la tecnología disponible. Si Oxford, el MIT, 14.000 científicos alrededor del mundo que claramente representan la punta de la tecnología que disponemos, están pidiendo por todas las formas posibles que abracemos un cambio transformador. ¿Por qué hay negacionismo? Y el problema más grande es que esa apuesta la hagan personas muy influyentes a nombre de otras millones de personas que confían en ellos sus decisiones de futuro y el de sus descendencias. Pero combatir el cambio climático demanda cooperación y esfuerzo colectivo, como bien lo resume la doctora Muñoz en un interesante artículo en Ethic. Es decir, tenemos que generar un movimiento de inteligencia colectiva que logre vencer el individualismo que, como sabemos, ha estado campeando los últimos 50 años. Se necesita dejar el egoísmo y la falta de empatía, contribuyendo a una causa común con costos en el corto plazo, pero cuyos beneficios se obtendrán en el largo plazo, quizás en las generaciones venideras. Es un desafío descomunal, porque aunque el ser humano ha podido sobrevivir y ha podido progresar con base en su organización social, su inteligencia individual es muy proclive al egoísmo. Y todos sus logros colectivos
han sido creados con procesos mentales como la lógica, la racionalidad y la ética que le cuestan esfuerzo y no corresponden a su simple naturaleza. A eso se le suma que la ciencia del clima no es tan fácil de entender para cualquier persona en la sociedad, porque pese a la enorme, creciente y ahora acelerada evidencia soportada en una gran cantidad de datos e información, para la mayoría de la población mundial no versada en metodología científica, le resulta muy difícil de entender cómo se han obtenido estos datos. Es una información vital, pero no accesible a su entendimiento y por eso puede tener éxito el negacionismo como parte de la falta de entendimiento colectivo explotado muy bien por influenciadores que quieren imponer sus creencias en la economía política basada en su individualismo que les conserve sus privilegios actuales, aunque signifique una apuesta de vida o muerte en el futuro. Quizás se basen en que los estragos para la vida humana como la conocemos solo se verán cuando ellos mismos ya hayan muerto. De un inmenso valor resultan entonces las iniciativas como la de Al Gore y su grupo creciente del proyecto de realidad climática, de personas no científicas que sí han hecho el esfuerzo de comprender los análisis de los científicos para acercar ese conocimiento vital a otras millones de personas comunes. El mayor reto que debemos enfrentar es que la única vía por la cual pasemos la transición radical que requerimos no solo es energética, es a través de economía de mercado, dado que el colectivismo necesario solo podría sobrevenir por la fuerza de los mercados mundiales que son determinados por lo que demande la humanidad debidamente consciente de los riesgos que afronta. El mundo está siendo negacionista porque no estamos actuando ni en la dirección correcta ni a la velocidad necesaria. Esto resulta paradójico. La paradoja del negacionismo consiste en que el negacionista podría morir por causa del éxito de su negacionismo, convenciendo a la sociedad en la que vive de que no sea preventiva. En contraste, si no tiene éxito con su negacionismo, podría salvarse si sobreviniera un desastre. Ser preventivos es una característica de las civilizaciones más desarrolladas, de los pueblos más avanzados. Uno podría pensar en Japón, en Europa, en los países desarrollados en general, pero lejos de nuestros países en vía de desarrollo. Curiosamente, nuestra humanidad no se comporta como muy desarrollada, porque no estamos siendo preventivos aun cuando sabemos ya del riesgo enorme que se nos cierne, dándole mayor importancia al beneficio económico de corto plazo, como si todo en la vida de la gente fuera dinero, en una demostración enorme, enorme, de egoísmo, de simplismo y de torpeza. Vivimos en un mundo que consideramos moderno, con avances enormes en tecnología, pero tan atrasado en el uso de la inteligencia individual como para comprender esta amenaza vital, y tan atrasados en el florecimiento de la inteligencia colectiva para poderla enfrentar. No hay más tiempo que perder. Hay que pasarse del lado de los que comprenden y empezar de inmediato a hacer las acciones reales para frenar el cambio climático. El futuro comenzó ya. Gracias por tomarse el tiempo de reflexionar en este tema tan vital para todos los humanos. Una adición. Toda la información que he citado está fácilmente accesible en la red. E incluso en el artículo original están los links para que fácilmente pueda ingresar allá. Tenemos que entender que la primera transición de todas que hay que hacer es la mental, la propia, la individual, en la cual queramos ver el conocimiento, lo apropiemos y después de eso actuemos en consecuencia. Gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.